Hola, buenas tardes otra vez. Bueno, vamos a empezar la segunda parte de la clase. En la primera parte, cuando estuvimos viendo prueba testimonial, omití hablarles de la caducidad de este medio de prueba que está prevista en el 432 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Hay un punto que es importante distinguir el tema de la caducidad cuando hablamos de caducidad y cuando hablamos de negligencia de cualquier medio de prueba. Es decir, la negligencia está basada en una cuestión subjetiva de interpretación, de desinterés de la parte en la producción de su prueba. Entonces, quien acusa la negligencia en la producción de ese medio probatorio, justamente fundará su acusación en ese desinterés de la parte que ofreció la prueba, en su producción, en que pasó todo el periodo probatorio y no generó un impulso con respecto al medio de prueba, pero en cambio cuando hablamos de caducidad del medio probatorio, estamos hablando de cuestiones objetivas. Quiero decir, en cada uno de los medios probatorios vamos a encontrar una norma que nos indica objetivamente que cuando se configura tal supuesto, vamos a estar frente a un supuesto de caducidad de ese medio probatorio. Y es lo que sucede en tema de prueba testimonial con el artículo 432 del Código Procesal, que dice lo siguiente, se refiere a caducidad de prueba testimonial y dice que a pedido de parte y sin sustanciación, se tendrá por desistido del testigo a la parte que lo propuso, sí, y da tres supuestos. Entonces, se lo va a tener por desistido a la parte que ofreció ese testigo, se lo va a tener por desistido si ocurren estos supuestos. El primer supuesto sería, no hubiera activado la citación del testigo y éste no hubiera comparecido por esta razón. Es decir, no comparece el testigo justamente porque la parte no lo convocó a esa audiencia testimonial. ¿Qué quiero decir con esto? Antes hablamos de cómo íbamos a citar al testigo. Bueno, justamente acá lo que se configura es el supuesto de que la parte que ofreció al testigo no libró la cédula para notificarlo, no le envió una carta de documento, no le envió un telegrama colacionado, es decir, no lo notifica, entonces el testigo no comparece. Por ende, llegamos al momento de la audiencia, no hay ninguna constancia de notificación, estaríamos en el supuesto del 432, inciso primero, el primer supuesto de caducidad de ese medio de prueba y se lo tendrá por desistido a pedido de parte de ese testigo. El segundo supuesto y el inciso B dice, no habiendo comparecido el testigo a la primera audiencia, sin invocar causa justificada, no requiere oportunamente las medidas de compulsión necesarias. Entonces, el testigo que a la primera audiencia no compareció, no invocó causa justificada, la parte que ofreció al testigo no requiere oportunamente las medidas de compulsión necesarias, que serían que lo convoquemos a la segunda audiencia, a la supletoria, con el auxilio de la fuerza pública. Es decir, acá hay que citar al testigo por la fuerza pública, no diligenció el oficio a la policía y aquel no comparece también por esa misma razón, es esa desidia en llevar a cabo en esa segunda audiencia las medidas de compulsión necesarias. Después, el tercer supuesto es fracasada la segunda audiencia por motivos no imputables a la parte, quiero decir, lo convoqué a la audiencia al testigo y el testigo no compareció, la parte que ofreció al testigo no solicita nueva audiencia dentro del quinto día. Ese es el tercer supuesto. Y a estos tres supuestos de caducidad de prueba testimonial tenemos que agregarle lo que dice el 437, que sería el cuarto supuesto, que prevé que si la parte que ofreció al testigo no concurre a la audiencia por sí o por apoderado y no hubiera dejado interrogatorio, se la tendrá por desistida de aquel sin sustanciación. Está claro, o sea, yo ofrezco al testigo, no concurro a la audiencia, el testigo concurre. Yo que soy la parte que le ofrecí, no presento el interrogatorio, por ende no se le hacen las preguntas y se va a tener por desistida de ese testigo sin sustanciación. El desistimiento del testigo por quien propuso a ese testigo se acepta sin consentimiento de la contraria, siempre y cuando sea previo, obviamente, a la audiencia. Es decir, previo al momento de celebrar la audiencia de prueba testimonial, si la parte que le ofreció desiste de ese testigo, es válido ese desistimiento. Así que, bueno, con esto sí cierro entonces la explicación desde el punto de vista teórico de la prueba testimonial y vamos a entrar en la prueba de confesión.
que también tiene para distinguir el momento del ofrecimiento, el momento de la producción y el momento de la valoración, como hicimos con la prueba testimonial. El momento del ofrecimiento es igual que en la testimonial, se va a ofrecer en los escritos postulatorios de las partes. Simplemente se va a generar el ofrecimiento en ese momento. Luego, convocadas las partes a la audiencia preliminar, es allí donde indica el artículo 360, inciso cuarto, que se va a tomar la prueba de confesión. En la práctica, muchos jueces deciden tomar la audiencia preliminar y en una etapa o en una audiencia posterior que se fija a estos fines, se toma la prueba de confesión. Pero lo cierto es que lo que dice la norma aplicable es que el momento en el que se va a tomar o se va a producir este medio de prueba, que es la absolución de posiciones de las partes, se va a hacer la audiencia preliminar conforme al artículo 360, inciso cuarto. Bien. Y la valoración, como decíamos en la primera parte de la clase, va a estar dada en los alegatos para las partes. Las partes van a valorar este medio de prueba en los alegatos y el juez en la sentencia según las reglas de la sana crítica, con lo cual valorará todos los medios de prueba y este también. Ahora bien, la confesión, no solo puede producirse en la audiencia de absolución de posiciones, la confesión de las partes, porque también, por ejemplo, podría ser que la parte demandada confiese sobre un hecho en la contestación de demanda, es decir, al reconocer un hecho que fue alegado en el escrito de inicio en la demanda por parte de la actora, estaría también confesando o reconociendo la existencia de ese hecho. Y sobre ese hecho se genera plena prueba y no hace falta producir ningún otro medio de prueba que acredite ese hecho que ya fue reconocido por la contraria. Entonces, la confesión considerada como prueba consiste en una declaración formulada por quienes parten el proceso sobre hechos personales o sobre hechos que son de su conocimiento y que tienen que ver con el proceso, obviamente de carácter personal, que provoca esa declaración formulada en el proceso un efecto desfavorable al confesante y favorable para la otra parte. Entonces, la confesión en sí no es el medio de prueba, sino que es la absolución de posiciones o la confesión provocada en juicio el medio de prueba. Ahí vamos a tener a partir del artículo 404 y siguientes del Código Procesal el análisis o las disposiciones que se relacionan con este medio probatorio para que ustedes lo ubiquen en el código y lo puedan ir leyendo también desde ahí, analizando y estudiando también desde ahí. Entonces, el 405, por ejemplo, establece quiénes pueden ser citados para absolver posiciones, porque, bueno, puede ser un proceso judicial en donde tengamos dos partes que se encuentren habilitadas a ser convocadas para este medio de prueba, o en otro caso podemos tener de demandada a una empresa y a quien convocamos para absolver posiciones por esa parte demandada. La respuesta estaría en el 405, que refiere quiénes pueden ser citados. Entonces dice, podrán asimismo ser citados a absolver posiciones, además del actor y el demandado, en los casos que así se pueda, los representantes de los incapaces por los hechos en que hayan intervenido personalmente en ese carácter, los apoderados por hechos realizados en nombre de sus mandantes, estando vigente el contrato, y por hechos anteriores, cuando estuvieran sus representados fuera del lugar en que se sigue el juicio, siempre que el apoderado tuviese facultades para ello y la parte contraria lo consienta. Y en el caso de las personas jurídicas, los representantes legales de las personas jurídicas, sociedades o entidades colectivas que tuvieran facultad para obligarlas. Con respecto a esto, es importante tener en cuenta, con respecto a la persona jurídica, que el artículo siguiente, el 406, le permite a las empresas o a las personas jurídicas elegir la elección del absolvente. ¿Qué quiere decir esto? Como este medio de prueba tiene que versar sobre hechos personales o que cayeron en el conocimiento personal de la parte que va a absolver posiciones, entonces se le permite a la persona jurídica o empresa, sociedad o entidad colectiva, oponerse dentro del 5.º día de notificada de la audiencia a que absuelva posiciones al representante elegido por el ponente siempre que
1. Alegue que aquel no intervino personalmente o no tuvo conocimiento directo de los hechos. 2. Indique en el mismo escrito el nombre del representante de la empresa que absolverá posiciones. Y 3. Se deje constancia que esa persona elegida por la empresa fue notificado de la audiencia y consciente, digamos, esa citación, con lo cual va a tener que firmar él también esa presentación a través del cual la persona jurídica elige al absolvente. Bien. Después vamos a ver la forma de la citación. Quien deba ser citado para absolver posiciones también va a tener que ser notificado por cédula de notificación. Aquí, si se va a tomar la audiencia preliminar conjuntamente, como dispone la norma, con la producción de este medio de prueba, cuando se notifica la audiencia preliminar, se tiene que indicar que se va a llevar a cabo la producción de este medio probatorio y que se cita a las partes a los fines de absolver posiciones, en el caso de que ambas partes hayan ofrecido este medio probatorio. Y en ese caso hay que expresar en esa notificación, o sea, el juez cuando cita a las partes para absolver posiciones, lo que dirá es que para el caso de incomparecencia injustificada, se lo tendrá por confeso en los términos del artículo 417, que ahora lo vamos a ver. Pero el efecto de que se lleve a cabo la citación de la audiencia para que las partes absuelvan posiciones, que esté bien notificado y que el absolvente no concurra a absolver posiciones, va a ser lo previsto en el 417, que ahora lo vamos a ver, que es que se va a generar la confesión. Bien, la cédula deberá ser entregada con 3 días de anticipación por lo menos, también por una cuestión lógica, pues se prevé este plazo mínimo de organización de las personas con sus obligaciones cotidianas, y en caso de urgencia debidamente justificada, ese plazo podrá ser reducido por el juez mediante una resolución que en su parte pertinente se transcriba en la cédula, y en este supuesto la anticipación en su diligenciamiento no podrá ser inferior a un día. La parte que actúa por derecho propio será notificada en el domicilio constituido. Esto quiere decir que tenemos que distinguir dos tipos de actuación en el proceso. Aquella parte que actúe por derecho propio y conjuntamente firme sus presentaciones con su letrado patrocinante, va a ser notificada de la audiencia a los fines de que absuelva las posiciones en su domicilio constituido. El domicilio constituido que generalmente coincide con el estudio jurídico de su letrado patrocinante. En cambio, cuando la parte actúe a través representada por un apoderado, ahí vamos a tener que notificar a la parte en su domicilio real, bien, no en el domicilio procesal constituido, digamos, por el apoderado. Entonces ahí vamos a tener que dirigir la notificación a su domicilio real, que eso es una distinción importante para que las notificaciones sean válidas. Bien, entonces, hecho esta salvedad en cuanto a la citación, que es importante para poder llevar a cabo la audiencia, llegamos al artículo 410, que es el tema de la reserva del pliego y la posibilidad de generarse en este medio probatorio también la caducidad de esta prueba. Entonces, en primer lugar, el 410 refiere que el pliego va a tener que ser presentado por la parte que ofrece la prueba, que la vamos a llamar el ponente, en donde vamos a acompañar a través de un escrito un sobre con el pliego. Ese sobre va a estar cerrado, el pliego va a estar guardado dentro del sobre y lo tenemos que presentar en la mesa de entradas del juzgado que corresponde hasta media hora de la hora fijada para la audiencia, en este caso la audiencia preliminar. Entonces, hasta media hora antes vamos a poder dejar el pliego. ¿Esto por qué? Bueno, es para evitar que, digamos, la parte pueda preparar dos pliegos, uno con un análisis muy pormenorizado de cada uno de los hechos, a los fines de que se lo tenga por confeso de
una innumerable cantidad de hechos, y otro pliego por si el absolvente comparece. Es decir, podríamos si no tendríamos fijado este límite, podríamos preparar dos pliegos y utilizar el que más convenga, depende si viene el absolvente o no viene el absolvente. Y bueno, para evitar estas cuestiones se fija este límite, que es presentar el pliego con sobre cerrado al cual se le debe poner cargo hasta media hora antes del horario fijado para la audiencia. Bien, entonces dice, el pliego deberá ser entregado en secretaría media hora antes de la fijada para la audiencia en sobre cerrado al que se le pondrá cargo. Si la parte que pidió las posiciones no comparece sin justa causa a la audiencia, ni hubiese dejado pliego y comparece el citado, perderá el derecho a exigirlas. Entonces, ese último párrafo del artículo 410 prevé la caducidad de este medio probatorio, que es que el ponente no comparece a la audiencia, no deja el pliego, el absolvente sí comparece y por ende se va a tener por perdido el derecho a exigir la absolución de posiciones a la contraria. Entonces, hasta ahí estaría fijada la caducidad de este medio probatorio. Luego de esto, tenemos al artículo 411 que nos establece, así como cuando veíamos en la primera parte del 443 para la forma de realizar el interrogatorio para testigos, acá nos indica la forma de formular las posiciones en la prueba de confesión, digamos, en esta audiencia de absolución de posiciones. O sea, cómo construimos este pliego que va a ir en sobre cerrado y lo vamos a presentar hasta media hora antes de comenzar la audiencia. Y tenemos acá en este artículo la explicación. Dice, las posiciones serán claras y concretas, no contendrán más de un hecho, serán redactadas en forma afirmativa y deberán versar sobre puntos controvertidos que se refieran a la actuación personal del absolvente. Esto ya lo dijimos, siempre tenemos que referirnos a hechos que son personales del absolvente o a su actuación personal. Luego dice, serán claras y concretas, no contendrán más de un hecho. ¿Por qué? Porque el pliego lo tenemos que elaborar en términos afirmativos, aseverativos. Tenemos que formularlos de forma tal que puedan ser contestadas por el absolvente por sí o por no. Luego el absolvente va a poder aclarar lo que él considere, eso no va a haber ningún problema, pero la formulación es en términos afirmativos. Es decir, vamos a tener que decir, para que jure si es cierto que usted se encontraba en tal lugar, para que jure como que es cierto que usted, esta es una fórmula que ya la van a ver bien en las clases prácticas, pero es una formalidad que se da para poder construir una aseveración, de forma tal de construir la posición de forma afirmativa a los fines de que el absolvente pueda responder por sí o por no. Acá lo más importante es que el ponente, que es quien formula esa posición, es el primero que reconoce este hecho. Por eso, el ponente reconoce el hecho al formular la posición y el absolvente, si lo reconoce, quiere decir, se contesta si es cierto, va a haber plena prueba sobre ese hecho, porque primero lo reconoció el ponente y luego lo reconoció el absolvente. Ahora, si el absolvente contesta no, no es cierto, vamos a tener que probar ese hecho a través de otro medio de prueba. Bien, entonces, primero es importante que quien formula la posición está reconociendo el hecho. El ponente lo reconoce para luego ver qué va a decir el absolvente. Después dice el 411 que el juez podrá modificar de oficio sin recurso alguno el orden y los términos de las posiciones propuestas por las partes sin alterar su sentido. Podrá asimismo eliminar las que fuesen manifiestamente inútiles y superfluas también. Así que bueno, en ese punto el juez va a poder actuar de esa forma. En la forma de las contestaciones, que es el 412, es lo que les expliqué, es decir, podrá contestar por sí o por no, es decir, es cierto o no es cierto el absolvente, y también va a poder aclarar lo que considere necesario, que no hay ningún inconveniente con eso. Luego viene el artículo 414 que refiere a la posición impertinente, y este es un punto que se da en la audiencia, que es cuando
la posición que no cumple con el 411, tampoco cumple con lo que recién hablamos de cómo hay que construir, es decir, que sean claras, que sean concretas, que no contengan más de un hecho, que estén formuladas en términos afirmativos, es decir, cuando no cumplimos con esa forma de elaborar la posición, y la posición se convierte en impertinente en los términos del 414, dice la parte podría negarse a contestar esa posición. ¿Qué sucede en la práctica? No es el absolvente, es decir, el demandado o el actor quien se va a oponer, sino que es su abogado quien se opone y por el artículo 414 refiere que esta posición es impertinente. Acá lo que sucede por oposición a lo que hablamos antes en materia de prueba testimonial es que no se va a generar ninguna incidencia, es decir, la parte que se opuso a responder esta posición no va a tener que fundar que la oposición fue porque no se cumple con los requisitos previstos en el 411 para formular una posición o porque el hecho no es pertinente en los términos del 364, no va a tener que fundar nada, sino que simplemente va a decir que se opone en los términos del 414 y así se va a dejar constancia en el acta o así se va a quedar, si fue una audiencia filmada, digamos grabado en el video que se hizo de la audiencia. Entonces aquí lo importante es que se va a dejar constancia simplemente de esa oposición. Ahora, el problema es el efecto que genera en la sentencia. ¿Por qué? Porque si el juez considera en el momento de la sentencia que el absolvente, porque la posición era pertinente, debió contestarla o debía contestarla y es injustificada la oposición de la parte, entonces lo va a tener por confeso. En el momento de la sentencia va a tener por confeso al absolvente. Es decir, esa posición se va a considerar que fue contestada en sentido afirmativo, es decir, que se la tuvo por reconocida. Entonces, a los fines del dictado de la sentencia, se lo va a tener por confeso. Bien, en el 415, que habla del interrogatorio de las partes, refiere a que el juez podrá interrogar de oficio a las partes en cualquier estado del proceso y éstas podrán hacerse recíprocamente las preguntas y observaciones que juzgaren convenientes en la audiencia que corresponda, siempre que el juez no las declare superfluas o improcedentes por su contenido o forma. Digamos, esto del interrogatorio a las partes y que el juez tenga esta posibilidad de interrogar de oficio a las partes es algo que tiene una utilidad enorme, pero en la práctica se lleva a cabo muy poco. Sin embargo, a los fines de esclarecer la verdad de los hechos y de conocer cómo sucedieron, es un artículo que permitiría salir muchas veces del formalismo que tiene este medio de prueba, que claramente es un medio de prueba que si nosotros partimos de la idea de que el ponente está reconociendo la posición y lo más seguro que suceda es que el absolvente diga no es cierto. Es decir, además, como no hay ninguna obligación de la parte de declarar en su contra, entonces diciendo no es cierto, no va a perjudicarse de ningún modo. Entonces, frente a un reconocimiento de la parte contraria, la absolvente dice no es cierto y parecería que el tema termina ahí y la prueba carece de eficacia a los fines de conocer la verdad de los hechos, la verdad objetiva de los hechos, ¿no? Entonces, este sería un buen artículo para poder utilizar en la práctica más, aunque estimo que con la reforma y con el procesar y con el proceso por audiencia ya todo esto va a cambiar. Yo voy a hacer un corte acá para que podamos llegar y voy a seguir con este medio de prueba en un minuto más. Gracias, hasta luego.